Bueno, pues muy bien, seguimos adelante y tenemos ahí al otro lado a Gerardo Rodríguez, él es sindicalista y para hablar, bueno, él es sindicalista, analista, en fin, todo este tema le encanta, ¿no? Así que con él vamos a hablar de un tema interesante porque estamos pues mira, el día 1, el Día del Trabajador, el día 1 fue, en fin, hoy es día, hoy es día 3, el día 1. Y bueno, vamos a hablar un poco del tema, vamos a hablar del sindicalismo en el pleno siglo XXI, en el que hay noticias que uno se echa las manos a la cabeza. Y en fin, vamos a hablar con él a ver cómo ve la cosa. Gerardo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? Muchas Dice que estás por gracias La por la Gomera. invitación. Dice que estás por La Gomera. Sí, porque trabajo esta semana en La Gomera y bueno, aquí también hay pues, problemas que resolver en centros educativos y hay profesores y profesoras, bueno, pues que tienen también una problemática particular Claro. y bueno, hay que canalizarla, hay que resolverla y hay que arreglarle en la medida que podamos. Fíjate Gerardo, que antes de que me digas eso, te voy a decir, mira, vi esta mañana en unas redes sociales un señor que tenía un perro, ¿no? Escucha, había dos amigos con un perro, ¿no? Y entonces un amigo le dice al otro, se fue a acercar al perro y dice, no tengas miedo, es sindicalista, no muerde. Como diciendo Bueno, que el papel del sindicalista como que ya no era lo mismo que habíamos tenido antes, pero tú dices que no, ¿o sí? sí. ¿Tú qué dices? Bueno, el chiste está bien, ¿no? Por anecdótico, pero Sí. no creo que sea así del Vale, todo, ¿no? bien. Yo creo que hay que diferenciar en todo caso entre sindicatos. Me parece a mí que no todos los sindicatos son iguales, no todo el sindicalismo y acción sindical que se hace es la misma. Lo mismo que hay una pluralidad de opciones en la calle o opciones políticas, también en el mundo sindical hay una pluralidad de opciones y por lo tanto hay sindicalismo muy reivindicativo, muy crítico, muy apegado a la calle y a las reivindicaciones de la calle, que sigue siendo un sindicalismo de clase, es decir, que representa a la clase de los trabajadores, que es el por el que yo apuesto y en la organización en la que milito, tanto desde el punto de vista, en este caso, de la enseñanza, concretamente el STEC, como después a nivel generalista en Intersindical Canaria. Es Me decir parece que, que claro, es decir que una vez más se demuestra que no se puede generalizar, ¿no? Según tú. efectivamente, Exacto. hay sindicatos con los últimos años han proliferado sindicatos que son, digamos, sindicatos gestorías, Claro. para entendernos, es decir, que le arreglan pues el papel, los procedimientos que haya que cumplir de determinado sector de los trabajadores, pero que después no se plantean ir más allá, no se plantean, por ejemplo, ir hacia una sociedad más igualitaria, más justa, luchar por la justicia social, etcétera, sino por conseguir pequeñas mejoras en el sector Claro. del que son representativos. Y después hay otros sindicatos que se dicen de clase también, que beben de las fuentes del sindicalismo clásico, pero que tienen un papel preasignado y son los sindicatos un poco de la concertación, ¿no? Esos sindicatos que ya, pues bueno, van, digamos, a una negociación y también, pues, se conforman con determinadas mejoras, ¿no? Pero no se plantean un nuevo modelo de sociedad. Yo Y estoy después seguro, estamos nosotros, claro, claro. yo estoy seguro que con este modelo, todo lo que se había avanzado en años anteriores, si se hubiese aplicado esta misma fórmula, hubiese sido imposible, creo yo. ¿Qué me dices tú, por ejemplo, cuando vemos noticias como que Pepe Álvarez de la UGT propone un impuesto a todos los ciudadanos de la Unión Europea para financiar el rearme? Bueno, pues la verdad que bueno, absolutamente rechazables, ¿no? Son manifestaciones que desde el punto de vista de organizaciones sindicales que representan a los trabajadores no, digamos, eh, caen en el vacío. Yo creo que no tienen ninguna trascendencia detrás y por lo tanto, desde mi punto de vista, el poner impuestos para el rearme cuando de lo que se trata precisamente es a ir poco a poco transitando hacia un mundo cada vez, digamos, con menos guerras, luchar por la paz, luchar por el desarme y que todo ese gasto que se, digamos, que se tiene destinado a menos que 800.000 millones
digamos, en los presupuestos de aquí, del Estado español, bueno, pues se pueden dedicar a políticas sociales y a tantas y tantas cosas por las que luchar, ¿no? Y que hacen que la sociedad tenga mejoras, que progrese, que la gente viva mejor, que tenga más conciencia también, que se formen ciudadanos. Ahí tenemos el problema de la sanidad, el problema de las pensiones cada vez más precarias, el problema de la educación. En definitiva, tantos problemas que resolver, que me da la impresión de que este tipo de declaraciones un poco manchan el movimiento sindical, porque en definitiva las hace un sindicalista de reconocido Sí, fama, en definitiva de al uno de final los los meten a todos en sindicatos. el mismo saco, digamos. Efectivamente se extiende como una mancha de aceite. Mm. Yo creo que este tipo de malas praxis y de declaraciones absolutamente fuera de lugar pues no son aceptables, y también a nosotros pues no, de alguna manera ante la opinión pública nos mancha, ¿no? O por lo menos digamos que se siente uno concernido, ¿no? Gerardo, ¿y tú no opinas que, claro, la clase trabajadora tiene sus representantes y tal? Cuando los propios representantes, o tú ves que hay declaraciones que desde el estilo este que estamos comentando, de alguna manera, que es vamos, es un auténtico disparate bajo mi punto de vista que la clase, que el movimiento obrero vaya por ese lado, ¿no? Pero de alguna manera, ¿tú no crees que normalizan que después entre el rearme, que entre todas las cosas, que al final la sociedad acabe por normalizar un disparate? Porque está Hombre, por bien, porque los que supuesto. están delante con el farol están diciendo que es normal. Claro, por supuesto, por supuesto. Por eso digo que son declaraciones fuera de lugar. Yo creo que lo que hay que recuperar es lo mejor del movimiento obrero y de las organizaciones sindicales, de las organizaciones que han luchado por la defensa de los trabajadores, ¿no? De las organizaciones que se crearon ya en el siglo XVIII y en el siglo XIX con la Revolución Industrial, en donde los trabajadores vivían en unas condiciones miserables, en unas condiciones deplorables, ¿no? Donde el trabajo infantil, por ejemplo, estaba legalizado y era consentido, con jornadas extenuantes de 12, 14, 16 horas, en viviendas absolutamente insalubres, sin condiciones de seguridad ni de higiene, sin percibir permisos de ningún tipo, sin indemnización por despido. Eso es lo mejor del movimiento obrero. Todo eso se ha conseguido. Faltan muchísimas cosas, nos enfrentamos a nuevos retos por delante, como pueden ser pues la falta de pertenencia por parte de los trabajadores, las deslocalizaciones, las nuevas plataformas digamos, que lo que intentan o procuran es romper la negociación colectiva y firmar un contrato individual con cada trabajador, como pueden ser Eso es un Uber, como desarme puede ser total. Globo, como puede ser Starbucks, como puede ser Twitter, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso son retos y a todo eso hay que enfrentarnos. La precarización del Y trabajo. eso, perdona, y eso no hace que el movimiento sindical diga, señores, esto tenemos que unificar la historia y tenemos que no podemos continuar de esa manera, ¿no? Con todo este foco que tú estás poniendo en todo eso, ¿no? ¿O Pues no? claro, es que Porque precisamente a todos me imagino que le afecta. ese tiene que ser el relato, ese tiene que ser el discurso, ese tiene que ser la dirección y el sentido que nosotros le demos a nuestras palabras y a nuestras declaraciones. Es decir, ver todo lo que es las conquistas del movimiento obrero, porque hay una sociedad que está, digamos, que es amnésica, que padece amnesia, que padece una memoria muy débil, y ese es uno de los factores de lo que nos ocurre. No sabemos, no conocemos el pasado, y por eso el auge de los extremismos, el auge de la ultraderecha, el auge, por ejemplo, de las élites tecnológicas que crean una nueva aristocracia, etcétera, y nos olvidamos de todo lo conseguido. Entonces, eso es un problema. Por lo tanto, el movimiento sindical y las organizaciones sindicales y el sindicalismo de clase que representamos debe, entre otras cosas, recordar y rescatar toda esa memoria colectiva para que la sociedad la conozca, para que los trabajadores la conozcan y sepan, digamos, de hechos, de personajes, de protagonistas, de vicisitudes que han pasado de aquí para detrás, y también para afrontar los nuevos retos que tenemos por delante en el mundo laboral, que son muchos, que son difíciles y que los sindicatos tienen que, digamos, enfrentar
porque las organizaciones sindicales, por mucho desprestigio que ya se haya vertido sobre ellas, son absolutamente necesarias para los trabajadores. Sin las organizaciones sindicales, sin la negociación colectiva o el derecho a huelga, el trabajador o la trabajadora queda inerme ante la empresa, queda sin defensas ante la empresa. Se necesitan los convenios colectivos, la negociación de todo un conjunto de trabajadores de un sector o en líneas generales para alcanzar nuevos retos. Por ejemplo, ahora se está hablando de la jornada laboral de 37 horas y media semanales, o por ejemplo de subir el salario mínimo interprofesional, que en los últimos 5 años ha subido casi un 50%. Es decir, y de seguir trabajando por ello, porque claro, obviamente la vida también se encarece. Por lo tanto, el acceso a la vivienda, por ejemplo, que en Canarias es de una dificultad tremenda para los trabajadores a precios absolutamente desorbitados. Es decir, estos retos que tenemos por delante tienen que motivarnos a seguir trabajando, a seguir luchando, porque detrás tenemos una historia de conquistas, y una historia de conquistas importantes que tenemos también que difundir. Mira, el otro día, por ejemplo, pero no se pueden quedar, Gerardo, no se pueden quedar como el cuento aquel durmiendo de la liebre y la tortuga, ¿no? O sea, durmiendo claro, debajo mirando para atrás todo lo que se logró. Sino que yo creo que todo eso tiene que dar una impresión y una imagen de auténtica lucha, que eso continúa, ¿no? O sea, sí, por que supuesto. está, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Uno tiene que mirar hacia adelante porque hay nuevos retos. Hay pues todos estos que yo te estoy comentando, de ir hacia una sociedad mejor, más igualitaria, de lucha por la justicia social, de lucha por los derechos de las clases más desfavorecidas, por ejemplo, el acceso a la vivienda, los salarios mínimos, digamos, el hecho de que el sindicalismo tenga y siga teniendo y sea protagonista de la negociación colectiva, de los convenios colectivos, y que los trabajadores sepan que no están inermes, que no están indefensos. Es decir, que es bueno que haya convenios colectivos dentro de un modelo social como el que tenemos ahora frente a estas grandes tecnológicas, que lo que pretenden es contratar a las personas concretas, individuales, lo que se llama el proceso de uberización, es decir, de ir a trabajadores sin negociación colectiva, contratarlos y después despedirlos cuando quieras y por el precio que quieras. Es decir, todo esto que se está llevando ahora a cabo y que yo creo que es importante que como reto tenemos que afrontar y darle respuestas a los trabajadores. No miramos para atrás. Yo lo que te quise decir con ello es que en todo caso, todas las victorias que ha conseguido el movimiento obrero, que tenemos que difundir también para que la memoria colectiva sea fuerte. Eso nos empuja a seguir hacia adelante. Sí. Claro, es que antes cuando te comentabas lo de la memoria, es verdad, yo creo que ha sido un error total también pensar que ya muchas cosas estaban conseguidas. Entonces ahora nos hemos dado cuenta de que eso no es así. Sí, efectivamente. Parece que volvemos otra vez a reivindicar lo mismo que reivindicábamos pues no sé, cuando salimos de la dictadura, en los momentos de la transición, todas aquellas, yo recuerdo el otro día, en el 1 de mayo siempre le rendimos un homenaje intersindical canaria a Javier Fernández Quesada en la Universidad de La Laguna, antes de bajar a la manifestación del 1 de mayo. Eso lo hacemos desde hace muchísimos años, ¿no? Y recordaba en ese acto, allí en el hall, en donde murió Fernández Quesada, lamentablemente, que en el año 77, que es el año que él murió, en el año 76, en el 75, es decir, todavía en época predemocrática, fue la sociedad civil la que logró que volviera la democracia, que volvieran los derechos, que volvieran las libertades. Fueron la gente en la calle que salían por miles en manifestaciones, en huelgas, en todo tipo de reivindicaciones. No fue la vuelta de la democracia algo diseñado desde los despachos entre políticos y el rey de aquella época. No, eso no fue así, eso no son los protagonistas. Esa historia es una historia falaz, es una historia en todo caso incompleta. Quienes la recuperaron fueron la gente organizada que salía por miles a las calles y que clamaba por la libertad y por los derechos de reunión, de expresión, de organización, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ahora, como tú mismo indicas, el otro día
hicimos en este mismo programa tuyo digamos un programa, valga la redundancia, sobre el auge de la extrema derecha en todo el mundo. Pues estamos ahora otra vez luchando por cosas que parecía que ya estaban conquistadas, como tú dices, ¿no? Y que ya no tenían vuelta de hoja. Pues sí que la tienen, porque las amenazas están ahí y hemos visto como poco a poco ha ido creciendo todo eso que creíamos consolidado, y si no, solamente tenemos que ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, en los Estados Unidos con los trabajadores, con los emigrantes, qué es lo que está pasando en Europa, en determinados países de Europa, con la mujer o con la protección a la mujer, qué es lo que está pasando también con los trabajadores que siempre se le quitan derechos, con los servicios públicos universales, digamos, y que poco a poco se van recortando por las medidas ultraliberales que también se están llevando a cabo. Ahí tienes a Javier Milei con la motosierra, que lo que significa es que lo que el Estado, digamos, proporciona de manera universal, y porque es necesario para que haya una determinada igualdad, pues se lo quieren cargar, lo quieren desguazar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros ahora, las organizaciones, no solamente sindicales, los colectivos sociales, las organizaciones políticas, también que defendemos a las clases más vulnerables y que luchamos por una sociedad mejor, más justa, somos más necesarios ahora que nunca, y tenemos que volver otra vez, como tú dices, parece ser que a tiempos donde hay que resistir, y es un fenómeno mundial, y que defender. realmente un fenómeno mundial, ¿no? Sí, es un fenómeno extendido universalmente. Que no podemos ya que estar hablando exclusivamente de aquí, ¿no? Sino que ya es una cosa mundial. Si despliegas tu mapa mundi, tú te darás cuenta que desde Filipinas a los Estados Unidos, desde Italia a Ecuador, desde El Salvador a Finlandia, todo eso se ha extendido solos o en alianza con otros partidos de la derecha tradicional. Pero se ha extendido. Ayer mismo, sin ir más lejos, en las elecciones en el Reino Unido, que fueron unas elecciones locales, la ultraderecha populista, aquella que predicaba el Brexit y la salida de la Unión Europea, ha subido extraordinariamente, de tal manera que se ha ganado las elecciones. Entonces, bueno, vemos que esto es preocupante, es realmente preocupante, porque socava las bases de la democracia y también porque conculca los derechos, que es lo que estamos hablando en este programa, se habla de los trabajadores. Claro. Gerardo, y cuando se habla, por ejemplo, dentro del mismo, porque yo qué sé, ya estás hablando de la ultraderecha, yo he visto declaraciones de la ultraderecha estos días, por ejemplo, hablando del movimiento obrero, hablando de pensamientos críticos, es decir, que lenguajes, temas, etcétera, que antes correspondía más, o sea, se correspondía con una izquierda, ¿no? Y se hablaba de eso, pero ahora todos esos términos se utilizan por parte de la ultraderecha también. Sí, se utilizan. Incluso han creado sindicatos que recuerdan a los sindicatos verticales del franquismo, donde estaban, digamos, dentro de la misma estructura el empresario y el sindicalista, o los sindicalistas. Eran sindicatos que son correas de transmisión del régimen en aquel momento, ¿no? Afortunadamente esas leyes de los sindicatos verticales franquistas se derogaron en el año 77, justamente cuando nace, por ejemplo, el ESTEC, y justamente también, como antes recordábamos, cuando muere Javier Fernández Quesada, y como él tantos muchos, porque lo que había el otro día allí, en aquel acto de homenaje, era un homenaje a toda una generación de jóvenes de la Universidad de La Laguna y de profesores, y a toda una sociedad que fue la sociedad de esos años que tanto luchó por las libertades y por la democracia, ¿no? Ahora nos encontramos justamente en lo que tú dices, ¿no? Que se está volviendo otra vez, no solamente al lenguaje, sino a las acciones de otros tiempos, ¿no? De los tiempos más duros, más difíciles, a los años de plomo de los totalitarismos, ¿no? Y bueno, nos encontramos con que tenemos que responder a eso. Claro, yo creo que la respuesta en la calle, no sé si coincides conmigo o no, Gerardo, pero yo creo que en el área, yo creo que aquí en Canarias, ¿no? El área que más llama a la calle, que más la gente tiene más conciencia y ganas de gritarlo, podría ser el área medioambiental, de la defensa del territorio. Yo creo que es el punto donde la gente está reaccionando bien, ¿no? Sí, sin duda, claro, también porque es donde más débiles somos. Nosotros
somos un archipiélago, tenemos unas reducidas dimensiones, estamos muy fraccionados y fragmentados, y después tenemos el turismo que, bueno, es el 40% casi de nuestro Producto Interior Bruto y que se ha extendido a turismo de masa y que por lo tanto amenaza al territorio ese tan débil, tan frágil y tan limitado. Y ahí, bueno, hemos visto una respuesta por parte de la ciudadanía importante. De hecho, se salió a las calles, se llenaron las plazas, se llenaron las calles, pues no hace mucho, y ahora volvemos a tener dentro de poco, el 18 de mayo, una nueva manifestación masiva de toda la ciudadanía. Yo creo que eso es fundamental. Lo mismo que es fundamental, ya que estamos hablando del turismo, que bueno, hasta hace poco hubo una huelga en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la hostelería, también con grandes repercusiones el jueves y el viernes de Semana Santa, no hace nada, y que ha hecho que los trabajadores despierten, porque los precios, los salarios son muy precarios y las condiciones laborales difíciles para un sector que se supone que tiene que drenar a toda la sociedad canaria, que tiene que bajar esa riqueza a toda la sociedad, que tiene que ser redistribuida de una mejor manera, y que sin embargo pues se quedan una élite, un pequeño número de empresarios y de turoperadores que en definitiva pues bueno, son los que se reparten en este caso el pastel, ¿no? Yo creo que ahí la sociedad canaria está muy concienciada en estos temas medioambientales, etcétera, porque también les afecta muchísimo, sobre todo la carestía de la vida, el hecho de no encontrar una casa, etcétera, que producto, también todo está interrelacionado, y por lo tanto yo el 18, ahora de mayo, vuelven otra vez a haber concentraciones y manifestaciones a favor de la preservación del territorio y en contra de este turismo de masa que no se ha puesto ningún tipo de límite. Y ahí tiene, Javier, muchos proyectos que se van a llevar a cabo en Adegi, en Lanzarote, con la construcción de nuevos hoteles, de nuevos campos de golf, etcétera, etcétera, que nos parece a nosotros que ya basta y que Sí, por como lo si no tanto hubiera hay que pasado poner nada, fin. ¿no? Exactamente. Gerardo, ya que se nos fue el tiempo, dinos puntos claves del sindicalismo, de volver otra vez a esa acción del siglo XXI. ¿Cómo se tiene que reconducir la cosa? ¿Dónde tenemos que estar? Antes estaba hablando de las negociaciones colectivas, que son fundamentales para la gente trabajadora. Sí, bueno, la negociación colectiva es absolutamente indispensable. Es la metáfora aquella de que a un ramito, a un gajo, a un leño, tú lo puedes partir, digamos, lo puedes fácilmente partir, pero cuando ya es un manojo, ya no puedes tanto, ¿no? Pues de eso se trata. Es decir, que primero, hay que concienciar a los trabajadores de que forman parte de la clase trabajadora y tener ese sentimiento de identidad, porque leí no hace mucho que muchos trabajadores no se consideran parte de la clase trabajadora, aunque trabajan a través por un salario, es decir, venden su fuerza de trabajo o su fuerza intelectual, que quieren hacer lo mismo, por un salario, luego son trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, hay que fomentar eso, y después, por supuesto, los nuevos desafíos que tiene el movimiento sindical y que tienen que ver con la penetración de estas grandes empresas, de estas grandes tecnológicas, que lo que pretenden es fracturar el movimiento, no ir hacia una negociación colectiva, y por lo tanto el derecho a huelga también hasta cierto punto queda conculcado, porque ya no tiene la misma dimensión que si los trabajadores se unen, y bueno, lo que pretenden es fomentar los contratos individualizados. Es decir, te contrato por una serie de horas, tú trabajas en las condiciones que yo te impongo, y cuando yo te despida, pues tú no tienes derecho prácticamente a nada. Es lo que pasa con lo que se llama la uberización, es decir, este tipo de contratos individuales que no pasan por la negociación colectiva. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos digamos, que tener presente, ¿no? Y después otras muchísimas cosas, hay que seguir luchando por la reducción de la jornada laboral, ahora 37 horas y media, y por unas mejores condiciones laborales. Fíjate, por ejemplo, en el tema de la siniestralidad laboral, casi 800 muertes el año pasado, 800 muertes por el trabajo, por la falta de seguridad en el trabajo. Entonces, ahí hay que hacer
un esfuerzo y reclamar de la patronal y de los empresarios que tengan a los trabajadores en las condiciones que determinan las leyes, e incluso aún mejor, porque resulta que muchos trabajadores se encuentran con trabajos penosos o difíciles y pueden ser perfectamente víctimas de la siniestralidad, es decir, de la falta de seguridad, de salud, de higiene en el trabajo, ¿no? Eso nos preocupa también y por lo tanto hay muchas cosas por las que luchar. De hecho, un cuadro, pero todavía quedarían algunas cosas que profundizar en ellas. Claro. Gerardo, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros de nuevo en un nuevo Rompeolas y seguimos en la brega. De acuerdo, Javier. Venga, muchísimas gracias a ustedes. venga. Un saludo para todos. Un saludo y feliz fin de. Chao. Igualmente.